Buenos días, hermanos, bienvenidos a un nuevo paso a paso. Estamos ya en la sesión 3 de esta serie que se llama Conozcamos la carta de Tito. Estamos leyendo una carta que es muy breve, 3 capítulos solamente, pero que cada capítulo tiene mucho que decir a nuestra vida, desde lo que es el liderazgo, lo que es el ministro, lo que es un estilo de vida conforme a lo que Dios pide de nosotros para poder servir en la iglesia local. Entonces, esta carta yo no quiero que usted la vea como solamente Pablo escribiéndole a Tito y que es algo emotivo y algo hermoso en función de la amistad y del compañerismo espiritual. No, quiero que lo vea como una carta que nos desafía y nos recuerda que para servir al Señor tiene que haber un estándar de vida que Dios coloca y nosotros tenemos que dejar que Él nos transforme para que podamos acceder a esas características, a esos requisitos, para que al momento en que Dios nos llame, nos muestre un ministerio y nos dé habilidades que todos tenemos, esas 3 cosas, podamos servir a la altura de las condiciones espirituales que requiere nuestra iglesia local. Si usted está sirviendo en la iglesia local, en nuestra iglesia local, usted necesita escuchar esta serie con mucha atención. Si usted aún no está sirviendo, también tiene que escuchar esta serie con mucha atención. ¿Por qué? Porque ya sea para los ministros que actualmente están ministrando, los líderes que están guiando, como los voluntarios, los que están sirviendo en algún área específica de nuestra iglesia, tenemos que recordar que no estamos haciendo algo, sino que estamos ministrando el corazón de la iglesia. Así que atento con esta serie, atento con esta tercera sesión. Recuerde que usted puede ir viendo estas sesiones, siempre va a aparecer un video al final de esta misma sesión donde usted puede ahí hacer clic y va a la sesión anterior y así consecutivamente. Puede revisar todo esto en el canal de YouTube, en Facebook, y también está disponible el material de cada sesión con el video en nuestra página web iglesiaentuciudad.org. Usted solamente busque el banner ahí en la página de inicio que diga Conozcamos la carta de Tito, ingresa aquí y va a encontrar el material que usted lo puede descargar para que lo trabaje, que eso es lo más importante. Vea la serie, pero trabaje la carta de Tito. Así que aquí comenzamos oficialmente esta tercera sesión de Paso a Paso, Conozcamos la carta de Tito. Tito sigue recibiendo algunas indicaciones de cómo debieran ser esos ancianos o líderes que estaban aspirando efectivamente a servir y liderar en la iglesia local. Recuerden, la comunidad que estaba en Creta estaba en un contexto de decadencia moral, valórica, por ende el requisito para servir no podía ser igual a lo que se estaba viendo en la sociedad de ese entonces. Entonces acá en el verso 8 y 9 dice así: al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Aquí hay varias características que parecieran ser como inofensivas o como que no tienen mucho que ver con lo que es ministrar y servir. Pero entendamos primero en el contexto de la carta. Ser hospitalario era un sello de la cultura judía. En ese entonces era muy importante recibir a las visitas en la casa con lo mejor de lo mejor, ¿sí? Hay muchos casos en la Biblia que hablan sobre eso. Y obviamente Pablo, como buen judío, lo más probable es que él quería también recordar ese sello de hospitalidad que era propio del pueblo judío, pero también que se había hecho parte de lo que era la comunidad cristiana de ese entonces, ¿sí? Recuerde que los cristianos fueron los primeros en recoger personas que estaban en la calle, que habían sido abandonadas, para llevarlas a sus casas, atenderlas, alimentarlas, acompañarles, ¿sí? Y así la comunidad fue creciendo en gran manera. Los cristianos fueron los primeros en atender las necesidades educativas, de higiene, de salud, de muchas personas que estaban en ese entonces. De ahí aparecen hospitales, escuelas y tantas cosas más que hoy en día parecieran ser inventos modernos, pero en realidad son desde la antigüedad y que en gran parte en Occidente fue gracias a las comunidades cristianas que estaban en Europa. Entonces, ser hospitalario era muy importante para la época. Pablo se lo recuerda a Tito. Entonces, eso también tenía mucho que ver con el liderazgo, porque el liderazgo tiene que ver con tratar con los demás. Y tratar con los demás tiene que ver con un tema relacional, un tema también de piel, pero también protocolar. O sea, no basta con decir, aquí yo estoy liderando, tienen que hacer esto, yo le acompaño, le ayudo, luego me voy y ahí nunca más converso con nadie. El liderazgo requiere un aspecto relacional importante. Y ser hospitalario en ese entonces era algo que también daba ese sello de un liderazgo relacional y cercano, ¿sí? Ahora, si uno lo ve bien,
ser hospitalario tiene que ver con recibir a alguien en la casa. Pero no es solamente recibir a alguien, sino que no solamente estamos abriendo las puertas de nuestro hogar, de nuestra casa, sino que también estamos abriendo en gran parte nuestro corazón y nuestra vida para incomodarnos por otra persona que ha venido a vernos o que nosotros le queremos atender. Y si usted lo piensa bien, es muy coherente con lo que es el sello de Cristo, cuando Él se incomodó por nosotros para que nosotros pudiéramos estar en su familia espiritual, en esta familia eterna llamada Iglesia. ¿Ve? Entonces, ser hospitalario era una característica importante que el liderazgo debía asumir ahí. Pero también tenían que ser amigos del bien, sensato y justo, que eran cualidades en realidad para cualquier líder y cualquier ministro, ¿ya? El liderazgo tiene una cuota de poder, de influencia, pero que para eso se requiere justamente eso, sensatez, ser una persona justa, equilibrada y una persona que sea amigo del bien, o sea, que busque lo bueno, ¿sí? Lo bueno desde el punto de vista de lo que tiene que ministrar y servir, no que busque lo que es beneficioso para él, porque si busca solamente lo que es beneficioso para él, pierde la sensatez y deja de ser justo. Estas tres características van de la mano. Entonces, recordando que en esa época la decadencia que había en Creta, era muy importante que el liderazgo marcara la diferencia en esos aspectos. Entonces, si uno lo piensa bien, sensato, es porque también el liderazgo requiere mucha reflexión, mucho análisis, observación, mucho meditar, orar a Dios para tomar decisiones y resolver situaciones también, pero también para innovar, para soñar. Ahí se necesita ese tiempo de reflexión importante. También tiene que ser una persona que se va a dedicar a guiar a otros, a meditar en la palabra de Dios, y para eso uno requiere mucho conversar con Dios, ¿sí? Porque uno también tiene que estar en esa sintonía, en esa conexión con Dios para poder guiar también a otros en esos aspectos. Entonces el liderazgo tiene momentos donde hay que tomar decisiones rápidas, pero también decisiones muy calmadas, y para eso se requiere sensatez, ser una persona justa y una persona que busque el bien. ¿Cuál bien? No el que yo crea, sino que el que Dios ha establecido dentro de la iglesia local, ¿sí? Ahora, el tema de que tiene que ser justo también, tiene que ser porque en sus decisiones tiene que ser lo más imparcial posible, lo más objetivo y certero posible. No significa que no se va a equivocar, pero sin embargo trata ese líder de que sus decisiones efectivamente bendigan, que puedan ministrar, que puedan edificar el corazón de sus hermanos en Cristo. Entonces, estas tres características son realmente características muy del liderazgo eclesiástico, incluso contemporáneo, que se enseña en muchos seminarios y libros incluso, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema de esto? De que en esa época era muy necesario que estos líderes sean amigos del bien, que sean sensatos y que sean justos, porque el liderazgo requiere características de esa altura y no menos. Entonces usted entenderá que si Dios le ha puesto en un liderazgo, usted no puede ser más del montón. Usted no puede ser una persona que solamente espera hacer lo justo y necesario. Total, aquí yo hago lo que me dijeron que hiciera y se acabó. Usted tiene que buscar lo más excelente y estar a la altura de las circunstancias del liderazgo, el rol, el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Amigo del bien, sensato y justo. Y cuando Tito continúa recibiendo y leyendo esta carta que Pablo le estaba escribiendo, se encuentra con lo siguiente. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. Y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. Fíjense, esta es la parte ácida del texto, en realidad, desde el punto de vista de que hace un diagnóstico de lo que pasaba en ese entonces realmente. Yo ya se lo había anunciando, acá Pablo lo está reafirmando y Tito lo está reconociendo y lo está aquí nuevamente recordando. Ahora, acá dice, y es que ese conector tiene que ver con, en palabras más sencillas sería, esta es la razón, Tito, por la cual el liderazgo tiene que tener todas estas características que están del verso 5 en adelante, ¿sí? Hasta el 9 en realidad. Por esa razón el liderazgo tenía que presentar y expresar esas características. Y es que hay
muchos rebeldes, charlatanes y engañadores. Por esa razón, los líderes deben ser, si usted lo lee al revés, ahí va a entender mucho mejor el sentido y la urgencia y necesidad de que los líderes tuvieran efectivamente esas características, ¿sí? Fíjense que Creta era tan conocida por ese tipo de características de que eran mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos, que los decía gente de la misma isla, gente que eran griegos y que vivían ahí, cretenses. Ellos decían eso. Ahora, acá Pablo no identifica qué profeta, pero usted le doy como un dato esto. En la antigua Grecia había justamente un dicho, en realidad un silogismo, una expresión, unas afirmaciones que se ocupaban para la lógica clásica, ¿sí? Y esa expresión que se usaba es que se decía que todos los cretenses son mentirosos, ¿sí? Yo soy un cretense y eso es verdad. Entonces se usaba para decir, bueno, lo que se está diciendo es mentira, es verdad, porque sabemos que todos los cretenses son mentirosos. O sea, imagínense, eran tan mentirosos que hasta se usaban para ejercicios de lógica clásica, a ese nivel, ¿ya? Entonces Tito tenía que lidiar con personas de este estilo que de alguna forma aspiraban al liderazgo. Algunos llamados por Dios y otros no, pero Tito tenía que observar y discernir quiénes eran las personas que Dios estaba llamando para el liderazgo. Sí, eso era muy, muy importante. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Acá Pablo da varias características. Dice que eran muy rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente, dice, los partidarios de la circuncisión. ¿Qué es lo que pasaba un poco en el contexto de Gálatas? Que decían que para salvarse también se necesitaba ser circuncidado, que era una tradición, era en realidad una norma judía, que sabemos muy bien que tanto en esa época como ahora no se necesita circuncidarse para alcanzar la salvación, sino que basta la fe en Jesucristo y eso es suficiente para acceder a ese regalo. Pero en esa época se decía, cree en Jesucristo, pero también tienes que circuncidarte. Entonces ahí Pablo le decía a Tito, oye, a estas personas hay que taparles la boca. Ahora, esto no era sinónimo para anda a pelear con ellos, anda a golpearlos, anda a tratarlos mal. No, taparles la boca es que no les des más espacio para que ellos sigan enseñando cosas que están reñidas con el Evangelio. Eso pasaba antes y eso pasa ahora también. Gente que está al interior de las iglesias y que enseña efectivamente doctrinas que no tienen nada que ver con el Evangelio, o enseñan el Evangelio pero le añaden algo más. Le añaden algo que es de su experiencia, algo que es lo que ellos creen. Es como que, digamos, hoy en día, en términos más modernos y contemporáneos, que usted para ser parte de la iglesia necesita solamente haber tenido un encuentro con Jesucristo y usar corbata. Pero si usted no ocupa corbata, se anula automáticamente lo otro. Entonces, eso ya es agregarle al Evangelio elementos que sencillamente no tienen ningún sentido, ningún asidero en lo que Dios ha dicho. Entonces, por esa razón, Tito tenía que tener claridad de cuál era el piso, el estándar y los requisitos que el liderazgo debía tener versus lo que se vivía en la sociedad en ese entonces. Y esto era complejo porque Pablo dice, están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. Y esto es lo complicado. Cuando dejamos y le damos espacio a estas personas que enseñen cosas que se contradicen y que no tienen nada que ver con el Evangelio, las primeras personas afectadas dentro de una iglesia son las familias. Porque basta con que se dañe a un padre, a una madre, a un hijo, y toda la familia se resiente, y la familia desde que se puede ir hasta que puede entender mal el Evangelio, y hay una familia entera que está viviendo, experimentando el Evangelio de mala manera. Y hay que tener mucho cuidado respecto a eso. Ahora, ¿qué podemos hacer usted y yo en términos prácticos? Bien sencillo, usted tiene y yo tenemos que leer nuestra Biblia constantemente. Tenemos que estar atentos de lo que Dios nos quiere decir en ella. Tenemos que aplicar lo que Dios nos dice en nuestra vida. Tenemos que recordar el Evangelio y no tener esa necesidad de dar tanto consejo express. Recordemos el Evangelio, hablemos del Evangelio, digamos lo que el Evangelio le dice a esa persona en momentos específicos. Entender que la verdad es Cristo, y no porque yo haya vivido ciertas cosas significa que yo también estoy en la razón. Puede que sí, pero lo que le va a hacer bien a esa persona es Cristo, no mi experiencia, ¿sí? El liderazgo tiene que estar alineado con los estándares de Dios y no con otros, y eso incluye los que yo pueda colocar. Y el liderazgo que Dios entrega es siempre contracultural a todo nivel. Si a usted Dios le entrega un liderazgo de la iglesia,
pero también le entrego liderazgo fuera de la iglesia, en su trabajo, en alguna junta de vecinos, en la universidad, donde quiera que Dios lo coloque. Usted tiene que entender que el liderazgo que Dios ha dado a su vida, esa influencia, es contracultural. Usted no puede mimetizarse con lo que pasa a nivel de ambiente, a nivel valórico, a nivel ideológico, a nivel político. Usted tiene que mantener firme la convicción de que Dios ha puesto en usted un llamado superior, por ende es completamente distinto y contracultural. No va a ser el más popular, pero a la larga la gente va a ver que hay algo diferente y mucho mejor de lo que ofrece el mundo. Usted tiene que tener claridad en eso. Ahora, preguntas prácticas para que usted pueda ir trabajando después y que lo va a poder ver en el material también, ¿sí? ¿Cómo debería aplicarse esta característica del ser hospitalario, ¿sí?, en nuestra cultura? Porque eso para la cultura judía, pero también se puede aplicar a nuestra vida. ¿Pero cómo? Porque nuestra cultura es diferente, ¿sí? ¿Usted conoce personas en su iglesia que enseñan doctrinas que están reñidas con el Evangelio? Quizás no lo están haciendo con una mala intención o porque quieran dañar a alguien, pero lo hacen porque no han comprendido ciertas cosas del Evangelio, ¿sí? Usted conoce personas así que a lo mejor en las redes sociales muestran cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, pero le colocan al final un pasaje o unas palabras que dicen, gracias Señor, ¿sí? Porque puede pasar, ¿ya? Tanto en la iglesia como en otros lugares. ¿Conoce personas así? Otra pregunta, ¿por qué cree usted que estando en una iglesia que se habla siempre del Evangelio, existen personas que enseñan otra cosa? ¿Qué será? ¿Se está explicando mal? ¿Se está entendiendo mal? ¿O hay personas que sencillamente captan solamente algo muy superficial o algo que no tiene nada que ver con lo que se está enseñando? ¿Sí? Y esta pregunta es clave. ¿Cómo usted cuida para no enseñar o hablar otra cosa que no sea el Evangelio? ¿Cómo usted se cuida de no hablar cosas ajenas al Evangelio? ¿Qué está haciendo en su vida a nivel espiritual, a nivel de hábitos, a nivel de disciplina? Es una pregunta muy importante que usted tiene que hacerse como líder y como siervo de Dios en la iglesia local. Aquí Tito sigue recibiendo un diagnóstico que lo más probable es que él sabía, pero Pablo igual se lo recuerda. Fíjese lo que dice Pablo en la carta, dice, y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Usted sabía que Pablo no tenía mayores problemas en dar un diagnóstico lo más crudo posible de lo que estaba pasando en aquella época con ciertas personas, pero al mismo tiempo él daba la solución que era el Evangelio como tal. Ahora, Creta era una isla griega y usted entenderá que los griegos en esa época, ellos les gustaba mucho esto de intercambiar relatos, enseñanzas, doctrinas filosóficas, creencias. Les gustaba absorber relatos también de otras culturas, conocimiento de otras culturas. Por ende, Grecia siempre fue una cultura que absorbía y al mismo tiempo producía conocimiento, ¿ya? Por esa razón era fácil que en esa época se mezclara mucho el Evangelio con otras doctrinas o con otras corrientes que no tenían nada que ver. Por eso las cartas de Pablo insistían mucho en cuidado con ese tipo de conversaciones, cuidado con las fábulas de acá, cuidado con los cuentos de allá, esas cosas místicas de allá. Porque era muy común que el Evangelio la gente lo tomara y lo mezclara. Que si uno lo piensa bien, es muy similar a lo que pasa hoy en día, donde hay gente que toma el Evangelio y lo intenta conciliar con feminismo, con el aborto, con la ideología de género. Hay iglesias que ya han hecho eso, pero a niveles ya muy descarados, por decirlo de alguna manera, donde sencillamente están yendo en contra de todos los parámetros explícitos que la Biblia establece y están teniendo iglesias donde avalan todo tipo de distorsión de vida y están ahí ellos felices ministrando y todos lo aceptan por amor. La pregunta es, ¿qué clase de amor? Entonces, ahí está el detalle. ¿Se está mezclando el Evangelio hoy en día? Por supuesto, se hizo antes, de todas maneras. ¿Se va a seguir haciendo? Lamentablemente sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esa época, mayor cantidad de conocimiento y acceso a la información, que en realidad pasaba en esa época y también pasa ahora, ¿sí? A mayor cantidad de conocimiento y a mayor acceso a esa información que hoy en día tenemos nosotros, esas facilidades, nuestra mente que es curiosa y que al mismo tiempo es hambrienta de buscar otro tipo de cosas que van más allá de nuestra capacidad, al mismo tiempo se ve
limitada, ¿sí? Y en esa limitante que tiene nuestra mente empezamos a mezclar, empezamos a torcer los hechos y la imaginación y todo lo que ocurre en nuestra psique, en nuestra capacidad de soñar o ver o conocer cosas, se distorsiona, se mezcla, se ve difuso, y ocupamos incluso el lenguaje para expresar relatos fantásticos o cosas medias místicas para intentar justificar conductas de nuestra vida que no tienen nada que ver con el Evangelio, ¿sí? Ahora, hay relatos muy fantásticos que vienen desde ese entonces y hoy en día. Yo, de los relatos bien fantásticos que he escuchado de Jesucristo, han sido que Él pasó gran parte de su vida aprendiendo todo lo que enseñó y todos los milagros que hizo con maestros hindúes, o que Jesús se casó en su momento con María Magdalena, que de hecho apareció un libro de El Código Da Vinci, después salió la película donde ahí se habla sobre la descendencia biológica de Jesús supuestamente. Y hoy en día, fuera del ámbito religioso, escuchamos corrientes como la Tierra es plana, ¿sí? La Tierra es plana, o que hoy en día se ha normalizado y se ha legalizado, el sexo biológico no tiene nada que ver con el género, que se dicen que son cosas completamente distintas. Entonces, ahí vemos incoherencia, vemos dicotomías, vemos cómo intentamos justificar muchas cosas que realmente pasan a ser casi relatos místicos, leyendas pseudocientíficas o pseudo verdades, como más explícitamente se les debería llamar. Entonces lo vemos en el ámbito religioso, lo vemos en el ámbito secular, y están presentes esos relatos que, muy similar a lo que decía Pablo, no hay que hacerle caso a estas leyendas, ¿no es cierto?, ideológicas, políticas, valóricas, que no tienen nada que ver con el Evangelio, ¿ya? Y eso es clave. Ahora, algunas preguntas para que usted pueda ir trabajando esto ahí a modo de reflexión, pero que después, cuando usted descargue el material, va a tener las preguntas y otras más para que usted pueda ir trabajando. Mire, ¿cuáles son las consecuencias de enseñar relatos fantásticos al interior de la iglesia? Entendamos que relatos fantásticos son todas estas cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, pero que las hacemos pasar como que fuera una palabra de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de enseñar esto al interior de una iglesia local? ¿Sí? ¿Qué clases de personas generalmente enseñan estos relatos en las iglesias? Tienen ciertas características. ¿Usted sabe cómo son? ¿Las has logrado identificar? ¿Sí? Ahí yo después le voy a pedir que usted pueda leer Segunda de Pedro, del capítulo 3, del 17 al 18, y hay un pasaje muy interesante que Pedro, desde el punto de vista de la apologética cristiana, la defensa de la fe, establece ciertos parámetros de lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer y cómo cuidar nuestra vida. Así que eso queda para su tarea cuando usted descargue el material en la página web. Recuerde, está en la página web, en la descripción aquí del canal de YouTube y de Facebook. Usted le hace un clic ahí y va a ir directamente a donde están los materiales, la misma sesión, y puede descargar el material, ¿ya? Y por último, entender que Pablo dice: para los que son puros, todo es puro, y para los que no tienen su mente pura, obviamente, dice, bueno, lo quiero leer textual acá, él dice, para los puros todo es puro, para los corruptos e incrédulos no hay nada puro, al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan, son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Entonces, ¿qué Pablo está diciendo acá? Que nuestra mente, cuando está en coherencia con Dios y con su creación, y aquí colóqueme harta atención, con la evidencia de su existencia y con la revelación, fíjese, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón están en paz. Y no solamente en paz con Dios, sino que también estamos en paz con la realidad que Dios nos ha dado para vivir, ¿sí? Eso es importante. Para los puros, todo es puro. Que es una forma de decir también que hay una contundencia, hay una coherencia en nuestra vida porque estamos viviendo bajo los parámetros de Dios. Ya podemos llamarla esto incluso santidad. La santidad nos ayuda a entender de que hay una pureza que Dios ha puesto en nuestra vida que debe ser trabajada, tenemos que dejar que Dios nos transforme para que le demos contundencia y coherencia a nuestra vida y vivir bajo el diseño real de Dios. Pero en el caso contrario, dice, para los corruptos e incrédulos no hay nada puro, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que sucede? Aquí hablamos de las consecuencias de, ¿sí? Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Entonces, acá la decadencia moral que vivía Creta en ese entonces, uno podrá decir, claro, una decadencia moral a nivel sexual.
había eso. Pero no solamente eso, a nivel familiar, a nivel político, a nivel institucional, había una decadencia tremenda en ese entonces, ¿sí? De hecho, el Imperio Romano, cuando absorbió muchas otras culturas, justamente el gran talón de Aquiles que tuvo no fue su poca potencia militar, no fue su sistema político, sino que el liderazgo, en este caso los César que tenían en esa época, eran personas completamente inmorales. Y eso le causó la extinción a esto que llamamos hoy en día el Imperio Romano de aquella época. Entonces hay que entender de que la decadencia moral de ese entonces no estaba en el cuerpo, ¿sí? Sino que había algo en el corazón y en la mente. Los robos, los asesinatos, la corrupción, la mentira, eran expresiones de algo que estaba pasando en el corazón y en la mente de la gente de ese entonces, que era un corazón alejado de Dios, invadido y dominado por el pecado, que es exactamente lo mismo que ocurre hoy en día y que ha sucedido a lo largo del tiempo. A mayor inmoralidad, a mayor decadencia de una sociedad, es mayor alejamiento del diseño que Dios tiene para nuestra vida. Si aquí la solución la entrega Dios cuando trabaja y transforma nuestro corazón, ¿sí? Entonces usted ve mucho asesinato, ve mucha corrupción, ve mucha inmoralidad sexual, ve tantas cosas hoy en día, pero esos son solamente síntomas y expresiones de algo mucho más grande que se llama pecado y que está dominando la vida de muchas personas. Por ende, ¿qué necesitan escuchar ellos? El Evangelio. El Evangelio es la solución, ¿sí? Ahora, si se da cuenta, aquí hay varias características que Pablo da respecto de cómo deben ser, qué es lo que se debe evitar y el por qué, el contexto que pasaba en ese entonces en Creta y cómo eran las personas en ese entonces. Entonces, fíjese este detalle. ¿Qué tiene que ver todo esto con fidelidad y productividad? Porque yo le dije que esta parte se iba a llamar así, fidelidad y productividad. Acá Pablo le está diciendo a Tito, mira, los que van a asumir el liderazgo, los que van a asumir un ministerio en la iglesia, tienen que dar evidencia de fidelidad y productividad. Y fíjese que las primeras características que aparecen en la familia. ¿Dónde yo demuestro mi fidelidad y productividad? Liderando, guiando a mi familia. Luego Dios me va a ir colocando en diferentes áreas de la iglesia y a ministerios que van más allá incluso de la iglesia. Pero uno tiene que ir demostrando, dando cuenta a Dios y a la iglesia de que es fiel con lo que Dios nos ha dado, que al mismo tiempo somos productivos, que estamos dando fruto y un fruto bueno de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Recuerden la parábola de los talentos cuando Jesús le dice a esos siervos, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahí hay fidelidad y ahí hay también productividad. Si usted sueña con un tremendo ministerio, siga soñando, siga orando, siga trabajando. Pero mientras tanto, usted tiene que dar evidencia de fidelidad y de productividad. A nivel familiar, a nivel personal y a nivel ministerial, a nivel de servicio. Y eso es importante. No espere que Dios le entregue algo tan grande para lo cual usted tampoco ha preparado la tierra de su corazón y de su mente. La fidelidad y la productividad comienza donde usted está con lo que Dios le ha dado. Quizás no es lo que usted está soñando, quizás no es lo que Dios tiene todavía por completo para darle a usted, pero es el comienzo. Y la fidelidad y la productividad tienen que estar desde ahora ya, porque cuando lleguen esos momentos claves de su vida, eso para lo cual usted está aquí en la tierra, ahí usted va a tener que seguir dando fidelidad y productividad, pero en niveles mayores. Por esa razón, Tito debía ser una persona fiel y productiva, y lo era. Porque recuerde que Tito ayudó a Pablo, colaboró con Pablo muchas veces, era fiel, siempre estaba con Pablo ahí, siempre le ayudó, nunca lo dejó botado a Pablo, a diferencia de otras personas que sí lo hicieron. Y al mismo tiempo fue productivo, porque recuerde que Pablo le fue dando cada vez más tareas, primero de ir a ayudarle, después ir a Corinto, y ahora él estaba a cargo de una obra completa en Creta. ¿Se da cuenta cómo Tito fue de menos a más? Y Pablo vio eso en Tito, vio esas características en Tito, y en definitiva podemos decir que Pablo le estaba diciendo prácticamente a Tito, así como yo trabajé contigo, esa es la forma que tú tienes que trabajar también con los líderes que Dios va a estar levantando en la iglesia y en la comunidad de Creta. ¿Sí? Preguntas para ir terminando. Mire, si estás liderando, ¿cuál es la evidencia de tu fidelidad y productividad en el ministerio? Eso es clave, porque usted tiene que tener claridad de eso. Si aún usted no está liderando, no está sirviendo a lo mejor, ¿qué está haciendo ahora para demostrar fidelidad y productividad? O sea, que nadie se escapa de esto. ¿Sí? ¿Conoce algún caso de alguien en su iglesia que exprese fidelidad y productividad? ¿Usted tiene en mente un nombre o un par de personas y usted sabe dónde ve esa fidelidad
y esa productividad, sería bueno que usted se acercara a hablar con ellos, pregúnteles qué es lo que pasa ahí, qué es lo que Dios ha tratado en sus vidas, cómo han enfrentado ese desafío y por qué hacen lo que hacen. Usted va a aprender mucho de ahí, pero también ore por esas personas, líderes, ministros, siervos que están ahí constantemente edificando el cuerpo de Cristo. Así que, así terminamos esta tercera sesión. Recuerde que esta es la tercera sesión en línea, luego viene la cuarta y esa es la última, que serán así transmitidas a las 10 de la mañana, pero desde febrero comenzamos el paso a paso presencial. Ahora, siempre con los aforos que se requieran según el lugar donde vamos a estar, que eso lo vamos a estar informando. Lo importante es que usted siga con su pase de movilidad actualizado, que vaya con su mascarilla. Va a haber también ahí personas que van a estar viendo ese detalle, pero lo más importante es que usted no se pierda esto y que se organice en sus tiempos, porque tenemos que ya ir retornando a esta presencialidad que está en todos lados, no solamente en nuestra iglesia, sino que está en todos lados. Yo personalmente echo de menos un paso a paso presencial para poder interactuar con usted. Igual se va a subir un video en la semana con la clase, con la sesión de ese entonces, pero si somos sinceros, no es lo mismo. No es lo mismo estar ahí en el momento, interactuar, conversar, trabajar, porque vamos a trabajar mucho ahí, ¿sí? A ver después el video aparte, porque a lo mejor no lo va a escuchar entero, no va a estar completamente concentrado o no va a bajar los materiales. Y yo me quiero asegurar que usted pueda trabajar en el paso a paso para edificar su vida, para poder guiarle, para poder acompañarle y para que Dios a usted le pueda transformar en este proceso de estudio sistemático que tenemos año a año, semana a semana, día a día, domingo a domingo, en lo que es nuestro paso a paso. Así que yo me despido, que el Señor les bendiga y nos estamos viendo la próxima semana.